hechos luctuosos que vivieron los cochabambinos el 11 de enero de 2007. Yo lo recordé en la Marcha de las Promociones, ¿se acuerdan? Porque justo la Marcha de las Promociones fue jueves 11 de enero. Fue terrible, al menos 3 muertos, eso es lo que dieron cuenta las noticias, unos 200 heridos y una prefectura destruida, ¿no? Fue el fin de la gestión de Manfred Reyes Villa. Y Emilio se ha encargado, no es la primera vez que lo hace, de recuperar todos los hechos, ordenarlos y publicarlos en este libro que se llama Enero Negro. Sé que lo comentaron Juan Carlos Urenda acá en Santa Cruz, estaba en el acto que se cumplió en el Museo de Historia, y también pudieron compartir un comentario vía Skype con otro abogado constitucionalista, Javier Elaje, que está en Nueva York. Ya estamos en contacto con Emilio. Emilio Martínez, muy buen día. No lo escucho. Invitación. Ahora sí. Querido. Debe haber un poco de retraso porque estoy en los valles cruceños. ¿Y qué haces por allá, Oche? Vivo en Samaipata desde hace 6 años, querida Maggie. Oye, qué belleza. Oye, no, eso sí amerita otro café. Me has dejado así pensando, porque yo quiero irme a Buenavista, así como vos te has ido a Samaipata. Algún día me vas a dar el gusto de que compartamos un café y me contés cómo ha sido esa decisión. No es tan difícil. Seguro que sí. Bueno, el libro se presentó el miércoles pasado en el Museo de Historia, ¿sí? Como bien decías vos, con el comentario en vivo de Juan Carlos Urenda, y nos acompañó vía online desde Nueva York Javier Elaje, que es actualmente consejero general del Oslo Freedom Forum. Yo tengo mucha curiosidad con lo que has logrado vos recuperar para la memoria en este libro, Emilio. Yo comentaba hace un ratito que la Marcha de las Promociones, que fue espectacular hace unas semanas acá en Santa Cruz, fue justo un 11 de enero, fue el 11 de enero, y en ese trabajo de buscar a ver si había una fecha significativa, o que algo significativo que hubiera pasado el 11 de enero, porque cómo es la memoria tan frágil, ¿no? Yo me había olvidado la fecha, me topé con esto y volví a leer las noticias y recordé lo terrible que fueron esos hechos. ¿Qué te ha permitido este trabajo que has hecho de recopilación de lo ocurrido, de volver a esa fecha, Emilio? Sí, mira, justamente hemos presentado el libro antes de hacerlo en Santa Cruz. Lo presentamos en Cochabamba el 11 de enero, o sea, a 11 años del 11 de enero. Por eso era un poco la fecha simbólica. Lo hicimos en Cochabamba con los papás de Cristian Urresti, estaban sentados en primera fila. Después fuimos a un programa de televisión muy conocido de Cochabamba con la mamá de Cristian. Y bueno, ya hace 3 días, como te decía, ya lo presentamos en Santa Cruz. La intención era no solo reconstruir la historia, sino un poco advertir sobre cierta metodología que hay. El filósofo Santayana decía que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, ¿no? Entonces, bueno, de un enero a otro, que hemos tenido recientemente un enero bastante movido en el país, yo creo que está bien recordar cierta metodología de parte del régimen. El subtítulo del libro es Enero Negro, el primer golpe regional de Evo Morales. Entonces, un poco la tesis central del libro es que una vez copado el poder central o nacional,
el régimen se dedicó a orquestar una serie de golpes a los contrapoderes regionales, a los que le podían hacer un cierto balance desde los departamentos. Entonces, el primer ensayo de esto fue Cochabamba, en enero de 2007, un ensayo fallido, porque de hecho en ese momento no cae Reyes Villa, sino que recién va a ser en el referéndum revocatorio. Sin embargo, parece que esta estrategia se perfeccionó y ya con mayor eficacia sangrienta, podríamos decir, ya se implementó con la toma de Pando, la masacre de Porvenir, posteriormente con el cerco a Santa Cruz, y todo un dominó que viene, yo creo que hasta más recientemente, incluso en el 2015, te acordarás con la inhabilitación masiva de candidatos en el Beni, cuando se inhabilita a todos los candidatos de un partido. Yo creo que es un caso único en todo el planeta, ¿ah? Entonces es toda una serie de golpes a los contrapoderes regionales, y esta metodología empieza en enero de 2007. Es el primer ensayo de aplicación. Yo creo que tenemos que tenerla muy en cuenta, ¿no? Un poco en referencia a esta frase de Santayana: no es solo, o sea, recordar el pasado para no volver a repetirlo, ¿ah? Y en estos momentos en que hay tanta movilización ciudadana, hay que tener en cuenta esas metodologías, Maggie. Yo creo que la coyuntura de verdad que obliga a que recuperemos la memoria, y de verdad ahorita que pensás, fue el primer hecho grave, porque claro, lo de Panda ha sido después, ¿no? 2008, sí, al año siguiente. Sí. ¿En qué han quedado las muertes ocurridas o provocadas en esos hechos, Emilio? No sé si en tu recuento has podido sí, detallar o nos podés dar luces sobre eso, porque nunca más se habló, ¿no? Sí, hay todo un capítulo dedicado al caso de Cristian Urresti. En el caso de Urresti, hasta ahora no hay justicia en absoluto. O sea, han pasado 11 años y ni siquiera hay un acusado, cuando se sabe que hubo incluso una filmación de la ejecución brutal de Urresti, que recordemos, o sea, el que estaba siendo atacado en el piso, en una calle en Cochabamba, era su padre, este joven que tenía 17 años, que al otro día iba a cumplir 18, se interpone para salvarle la vida a su padre. Entonces, digamos que todo el ataque lo recibe él. En cierto momento logran rescatarlo unos médicos o paramédicos. Este mismo grupo de cocaleros lo arrebata nuevamente de las manos de los médicos y lo matan de una forma extremadamente cruel. Yo he estado hace pocos días en Cochabamba, debajo del árbol donde ha sido colgado Cristian Urresti. ¿Ya? Hasta ahora, 11 años después, no hay un acusado. En el otro caso, que es el de Tica Colque, que era un campesino del Chapare, hubo de inmediato una acusación, un imputado y un proceso. Y hay otro caso de alguien que fue muy herido durante esos sucesos y que muere semanas después a raíz de esa violencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una vez más la balanza despareja de la justicia, donde en un caso se aplica una celeridad absoluta y en otro, bueno, estamos a 11 años a la espera de que haya un mínimo de justicia. Emilio, ese video, yo recuerdo ahorita que vos estás comentando, ese video circuló, es terrible, ¿no? Porque se ve como hay un grupo de exaltados, y eran, por supuesto, de parte del MAS,
golpean y lo arrancan, como vos decías, de manos de los médicos. ¿Ese video existe todavía o ya no existe? Ese video fue entregado en su momento a la Fiscalía. Al parecer, agentes de inteligencia lo retiraron de la Fiscalía y actualmente nadie lo tiene. Había un testigo que estaba en la iglesia metodista, que está bien enfrente de ese árbol del que te digo. Yo estaba en el lugar. Ese testigo de la iglesia metodista contó con lujo de detalles cómo sucedió todo. Al parecer había un grupo de cocaleros, había gente que no parecían ser cocaleros, sino que un poco la tesis es que eran gente de inteligencia justamente, y había un dirigente que era en su momento dirigente social, pero posteriormente fue senador del partido de gobierno, y que estaban en el lugar cuando sucedió este hecho trágico. Entonces, un poco el tema del encubrimiento de la cobertura es también por el calibre de los involucrados. ¿Ah? Mira, y eso es algo que se ha repetido también después, en otros hechos que han sucedido en otras partes del país, y es lo que vos decís. Ya era la primera muestra de cómo estaba decidido a actuar o a operar el gobierno para anular a cualquiera de oposición que pudiera tener al frente. Sí, un poco la tesis también es que esta metodología de los golpes regionales ha sido en base a lo que yo llamo en el libro la estrategia de la omisión, que tiene un precedente. Antes de Cochabamba, vos te acordarás del conflicto en el Cerro Pozoconi, este famoso yacimiento, donde ahora está una de las principales mineras estatales, ¿sí? Que esto sucede a fines del 2006, cuando se veía que venía un enfrentamiento entre los mineros cooperativistas y los asalariados. Van incluso al Palacio Quemado, estaba García Linera de presidente en funciones, de presidente en ejercicio. Le dicen, puede haber muertes aquí, por favor ponga a la policía, ponga a los militares. Y García Linera no solo decide no poner a la fuerza pública, sino que además, digamos, con sarcasmo, dice, si hay muertos, yo pongo los cajones. Bueno, hubieron 22 muertos y no puso un solo cajón. Pero de ahí viene la estrategia de la omisión, es decir, que es dejar que suceda un conflicto, incluso promoverlo o planificarlo, e impedir que la fuerza pública pueda interponerse entre los dos bandos en conflicto. ¿Ya? Esta estrategia de la omisión se aplicó en Pozoconi. En su momento la ministra de Gobierno era Alicia Muñoz. Vos recordarás que Juan Claudio Lechín en su momento la rebautizó como Malicia Muñoz, ¿sí? Y durante estos sucesos de Cochabamba era la misma ministra. Inicialmente el prefecto de Cochabamba, Reyes Villa, nombra a un comandante de policía para que interpusiera la fuerza pública e impidiera cualquier enfrentamiento. La ministra lo destituye menos de 24 horas después, diciendo, donde manda ministra no manda prefecto, pone otro comandante y la policía se acuartela y deja que suceda lo que pasó. Exactamente, es terrible, sí, ¿no? Es duro, yo creo, escucharlo y además tener que admitir que así nomás fue y así nomás sigue siendo. Porque estoy recordando también lo que ha pasado hasta con la gente propia del gobierno. Me estoy acordando ahorita del viceministro Illanes, que fue sí,
por Dios santo, eso ha sido de terror porque ha sido crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sí. O cuando intervienen las fuerzas policiales o el Ministerio Público, es para terminar de hacer el trabajo ideado por este plan que vos estás describiéndole como los golpes a los gobiernos locales o al poder. Y si vos recordás en Pando, cuando iba esta marcha, digamos entre comillas campesina, hacia Cobija, el entonces prefecto o gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, se cansó de hablar con altos mandos policiales y militares pidiendo que se interpusiera la fuerza pública, ¿no? Y bueno, le dijeron que ellos obedecían a órdenes superiores y que no pueden hacer nada sin órdenes superiores. Bueno, nunca vino la orden superior y pasó lo que sucedió. Por lo tanto, yo creo que está demostradísima esa estrategia de la omisión, de provocar el conflicto entre dos masas y e impedir que la fuerza pública pueda neutralizar este enfrentamiento, ¿no? Algo similar iba a pasar en Santa Cruz en septiembre de 2008, ¿no? Porque estaban avanzando, vos sabés, llegaron hasta Guarnes incluso, y del otro lado, no sé si llegaron hasta La Guardia, pasaron el Torno. Llegaron hasta La Guardia. Sí. Y no había ningún intento de evitar que lleguen a la ciudad y prever que no hubieran conflictos. Pero, claro, leyendo la entrevista más reciente que ha habido al vicepresidente Álvaro García en El Deber, todo tiene una explicación, ¿no? Ajá. El vicepresidente ha dicho que él no puede vivir en paz, necesita del conflicto, se aburre cuando no hay conflicto, ¿verdad? Y ha dicho que Evo y él son hombres listos para la guerra y que no han venido aquí a pasear por un campo de flores, algo así, no recuerdo bien. Sí, efectivamente, May, en ese momento llegaron hasta La Guardia. En La Guardia muere un integrante de la Unión Juvenil cruceñista, Elson Ruiz, ¿no? Cualquiera que pase por La Guardia actualmente puede ver un monumento en la doble vía a Elson Ruiz. Hubo otro fallecido en Portachuelo también, un maestro. Y bueno, sobre lo último que decías, efectivamente, yo creo que el vicepresidente apostaba a que este reciente conflicto con los médicos y los transportistas se resolviera de igual manera. Y no solo el vicepresidente, su hermano, creo que la presidenta de la Cámara de Diputados también. O sea, hay un ala dentro del régimen, no digo ya gobierno, sino régimen, hay un ala guerra civilista, podríamos decir, que apuesta a esto, a grandes conflictos interregionales, interétnicos, y donde a través de la violencia se salde esto a favor de la concentración del poder y de la hegemonía. En ese sentido, creo que no ha salido bien parada esta ala de este ciclo de protestas recientes. No ha habido el gabinete más duro que pedía Raúl García Linera. No ha habido tampoco, digamos, a raíz de esas arengas al odio racial, en fin, que hacía el vicepresidente, no ha habido enfrentamientos. No han logrado movilizar masas contra masas, que es lo que hicieron en estos golpes regionales. En ese sentido, creo que podemos tener algo de esperanza, si bien creo que la lucha democrática va a ser larga. Esto no es simple, pero creo que hay esperanza en el sentido que creo que se ha perdido de parte del régimen bastante capacidad de movilización. Me parece interesante esto último que tocas porque tiene que ver mucho con la coyuntura y es tal vez la parte más difícil de movilizaciones callejeras, ciudadanas como las que estamos viendo, que es la de, yo insisto en una frasecita que es aullar sin perder la cordura, ¿no?
la capacidad de reclamar algo sin perder la cordura, sin dejarse llevar por las arengas, por las provocaciones, porque hemos visto las intervenciones del vicepresidente Álvaro García en unos 2 encuentros con sectores del MAS. Es verdad que ese discurso está dirigido a reconquistar, a reunificar a las bases del MAS que también están dispersas, pero también va dirigido a provocar, yo creo, la ira, la rabia de la gente que está ahorita en las calles. O sea, lo más difícil es no caer en la provocación. Totalmente de acuerdo, May. Y otra cosa, creo que en aquel momento, 2007, 2008, hasta principios del 2009, se dio lo que el mismo García Linera llamaba el punto de bifurcación, que era el momento en que se acababa, según su teoría, el empate catastrófico y donde se construía hegemonía, donde se terminaba de ensamblar el bloque histórico que detenta el poder. Bueno, yo creo que ahora, entre noviembre de 2017 y enero de 2018, y seguramente en todo este año que vendrá y el año siguiente, creo que estamos viviendo un segundo punto de bifurcación, pero en este caso creo que es de construcción de la hegemonía, donde se está derrumbando ese bloque histórico y está surgiendo otro bloque, probablemente en base a estas capas medias que se han movilizado en contra del código, en contra o a favor, en defensa del voto del 21F, ¿ah? Y creo que esto es un proceso que es bueno de largo aliento, y este ensamblaje de fuerzas sociales va a tener una proyección política hacia el 2019. Son 2 años que se van a pasar volando, Emilio. ¿Ah? Sí. Ahora... Sí, pero creo que este ciclo de conflictos que ha habido ahora no va a ser el último, obviamente. O sea, yo creo que de aquí a octubre de 2019 van a haber varios ciclos de conflictos similares. O sea que hay que estar preparado y hay que tener mucha paciencia. Creo que la voz debe ser esa, la de, no digo yo callar, más bien ahora más que nunca es necesario hablar e incluso gritar, sin llegar a los niveles del alcalde Percy Fernández, que de eso vamos a hablar en unos minutitos más con Leonardo Roca. Ajá. Pero sin perder la cordura. Emilio, ¿dónde está tu libro? ¿Quién ha editado tu libro? ¿Cuánto cuesta? Sí, el libro en Santa Cruz está en Levi Libros y en Amigos del Libro Rayuela. En próximos días estará en el Ateneo también. Cuesta precio al público 43 o 45 bolivianos. No sé bien, es una edición independiente. Ya en estos tiempos es difícil encontrar una editorial que se anime a publicar este tipo de cosas. Increíble. Sí. Y te digo algo más, también está siendo difícil conseguir gente que quiera venir a espacios como este a hablar abiertamente de estos temas políticos que estamos hablando con vos. Y eso es algo que me está sorprendiendo a inicios de 2018. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal, Metal? Yo creo que, como te decía, yo creo que esta lucha no es de semanas por el código ni de meses. Esto hay que prepararse para unos buenos 2 años, ¿no? Esta es una carrera de largo aliento, de eso sabe Viviana Camini, ¿eh? Querido, te agradezco muchísimo, Emilio, por este contacto. Ojalá que nos puedas seguir acompañando, escuchando por internet, Marítima. Sería interesante que lo escuches a Leonardo Roca, que va a venir ahorita después de este corte. Vamos a hablar del tema de la alcaldía, de los gremiales, pero del problema de fondo que hay atrás de unos cuantos mierdazos lanzados por ahí por el alcalde Percy Fernández. Bien, muchas gracias, querida May. Bueno, vamos a seguir atentos entonces. Un abrazo y voy a ir a buscar tu libro a Levi Libros el lunes, sin falta. Bueno, un abrazo. Chao, querido.
Chao, Ha chao. sido el contacto, la entrevista a través de un contacto telefónico con Emilio Martínez. Miren ustedes, me ven a enterar ahora que hace 6 años que Emilio está viviendo en Samaipata. Con razón está tan tranquilo el hombre, ¿no?